Bueno, dólares ha habido. No están los dólares ahora, pero han ingresado en 2 años y 9 meses 85.000 millones de dólares, contando los 7.000 que liquidó el sector sojero este mes a 200 pesos. 2 años y 9 meses, 85.000 millones de dólares en la era Alberto Fernández. Todavía le falta un año, va a haber 30.000, 40.000 millones de dólares más. Es decir, va a ser el récord histórico de una presidencia del ingreso de dólares del sector cerealero. En la época de Néstor Kirchner había ingresado la mitad de dólares. En Cristina 2, Macri nunca había ingresado a la Argentina semejante cantidad de dólares. Insisto, falta un año y 3 meses todavía. Pero los dólares no están. Y el planteo que quiero hacerles es cómo llegamos a esta situación, ¿no? Hay un problema estructural en la economía argentina, que es la desconfianza en el peso, que está potenciado, como ven, por todos lados. Argentina tiene hace 15 años inflación elevada, con todos los mecanismos de indexación aceitados. No es lo mismo este 100% de inflación que tenemos ahora, que el 50% que teníamos con Macri o el 25% que teníamos con Cristina en el último gobierno. Estamos ante un monstruo distinto y hay que tenerle temor a este monstruo. No se puede domesticar como una mascota e ir llevándola. Hay grandes riesgos por delante. Argentina tiene más de 10 años de aumento de presión tributaria, de cambios permanentes en la regla de juego, de evaluaciones, de recesiones, de un gobierno al otro. En 6 de los últimos 12 años cayó el PBI, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 por la pandemia, pero claramente ahí hay una tendencia. En 3 de los últimos 5 años, 2016, 2019 y 2020, caídas de la inversión que ni siquiera alcanza para reponer la depreciación del capital. Se rompen la bombita en la casa y no las reponemos. Es decir, sobre ese escenario de fondo después cayó la pandemia, ¿no? La cuarentena, la disparada del déficit fiscal, lo que ustedes conocen, la mega emisión, todo un problema enorme desde el punto de vista macroeconómico, que explican por qué estamos como estamos hoy, ¿no? Con una brecha del 100%, un dólar oficial que el Banco Central da a cuentagotas, bueno, con la inflación orillando 100%. Pero creo yo que hay un problema de fondo que es fundamental y que es una tendencia, una constante, y es el problema principal, que es que no hay un acuerdo político respecto al rumbo, ¿no? Como política de Estado y cómo se sostiene ese rumbo. Y lo que quiero plantearles hoy como escenario es justamente qué difícil es lo que viene. Yo soy, si quiere, muy pesimista en el corto plazo y muy optimista, porque quiero dar un toque de optimismo. Ale Boyano me dijo, sé optimista, es un sector que siempre crece y demás, y es así, porque desde 2018 venimos hablando y de evaluación tras devaluación, pero es un sector que se sigue expandiendo, y porque creo que es uno de los sectores que está dentro de las oportunidades que tiene la Argentina. Pero en el corto plazo tengo muchas preocupaciones de lo que está sucediendo y no veo una salida, si se quiere, decente, si no hay una toma de conciencia de que esto requiere decisiones políticas de fondo, del oficialismo y de la oposición. Y soy muy optimista en el largo plazo. Y uno dice, bueno, como decía Keynes, en el largo plazo vamos a estar todos muertos, pero el largo plazo en la Argentina en realidad son poquitos años, o sea que vamos a seguir vivos. Podemos ver ese largo plazo en el cual soy optimista. En este gobierno un problema político enorme, además, dentro del Frente de Todos, sobre el rumbo del gobierno, que se saldó, creo yo, muy tarde, y a último minuto por miedo a la hiperinflación, ¿no? A que se desbande todo, la espiralización, precios, dólar, salarios, dólar, y ese temor a la crisis total, por primera vez desde el regreso a la democracia, de que un gobierno peronista no finalizara su mandato institucional, es lo que saltó la discusión interna dentro del gobierno respecto a cuál debe ser el rumbo. Y yo creo que ahora hay un rumbo en el gobierno,
pero con un horizonte de muy corto plazo y con muy pocos instrumentos en el tablero, muy pocos instrumentos económicos y muy pocos instrumentos políticos frente a la magnitud de la crisis. Y lo pongo en otros términos, ¿no? Los economistas hablamos siempre de trade-off, de intercambios entre distintas variables de la economía, y se conoce popularmente como la frazada corta, y yo creo que hoy la frazada corta aparece por todos lados. Y las soluciones son permanentemente soluciones entre escenarios pésimos, muy malos y malos en este contexto, si no hay un cambio de fondo. Entonces, todas las medidas que vos podés tomar con buena voluntad y necesarias para evitar el escenario pésimo, el Banco Central ofreciendo a $200 el dólar soja, porque si se quedaba sin reservas ya teníamos la espiralización a la vuelta de la esquina, pero por otro lado emitiendo $1 billón de pesos que te presionan sobre la brecha, en el mismo escenario de desconfianza y te aceleran. Ahora van a ver el dato de septiembre de inflación. Yo creo que eso va a continuar en los próximos meses mientras no haya un cambio de tendencia. Keynes decía, en economía se puede hacer cualquier cosa, lo que no se puede es evitar las consecuencias, y creo que el gobierno hoy está enfrentando las consecuencias de todo lo que ha ocurrido acumuladamente en la última década, y el kirchnerismo por primera vez entendió, por ahora, y ahora van a ver los riesgos que veo para el 2023, que ya no se puede hacer cualquier cosa. Porque si no aparecen justamente esos trade-offs que te dejan en un callejón sin salida. Así que por ahora lo que voy a tratar de explicarles es un plan llegar al año que viene, a la elección del año que viene, que creo yo que si no haces un plan integral de fondo que cambie la dinámica de crisis, que cambie este escenario de sábana o frazada corta por todos lados, esos trade-offs van a seguir apareciendo en todo el camino y potencian los riesgos y no te dejan salir del escenario de crisis. Y ahora les voy a contar un poco lo que les interesa a ustedes y si va a haber más dólares o no a partir de la semana que viene. En todo este escenario, se los resumo así nomás, aparece Massa saldando la discusión con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner de qué hay que hacer para alejarse del escenario de la espiralización inmediata. Y efectivamente, Massa hace lo que estaba en el manual de Guzmán o después de Batakis y demás, pero con cierta dosis de poder político y obviamente con mayor audacia y con el aval de Cristina, que es básicamente el ajuste fiscal, déficit de 2,5, ratificar eso, con quita de subsidios, recortes nominales más como gesto, cortar el salud, educación, conectar igualdad, jardines maternales, cosas que si no fuera un gobierno peronista como este estaría incendiada la Plaza de Mayo, pero es una señal de que se va en ese rumbo y que se entiende que el déficit fiscal se relaciona con las crisis, es una parte de la crisis de la economía argentina, y topes al gasto para tratar de salir de lo que era un escenario psicótico, que fue el primer semestre, donde había una vicepresidenta que le decía al ministro de Economía que estaba haciendo un ajuste desalmado y que era un enviado del Fondo Monetario, un personero del Fondo Monetario, y en realidad Massa, como dijo ayer en el Congreso, se encontró que en el primer semestre el gasto público en términos reales creció 12% por arriba de la inflación. Entonces, el gasto público, el déficit fiscal, en este primer semestre se multiplicó por 3 en relación al primer semestre del año pasado, y tenías en el acuerdo con el fondo que este año tenías que reducir el déficit fiscal, no agrandarlo. Y Massa se encontró con todo eso que, como corolario, era una corrida cambiaria, una crisis que amenazaba extenderse hacia los depósitos en dólares, una aceleración inflacionaria por el corte inmediato de todo pago de importaciones, bueno, todo lo que ustedes conocen. Primer punto, obviamente de manual, lo hace. Segundo, la tasa de interés real negativa. Una situación en la cual vos te estabas quedando sin los dólares del Banco Central, que se los sacaban como caramelo a los chicos en el trimestre de mayor ingreso histórico de dólares de la Argentina, el segundo trimestre de este año, y con tasa de interés real negativa, con la tasa de interés 20, 30 y en algunos casos 40 puntos por debajo de la inflación. Es decir, que vos estabas financiando la corrida al dólar barato con pesos baratos, con crédito barato.
Sube fuertemente la tasa de interés, que hoy está en 107% efectiva anual, a 75 nominal. Va a volver a subir en 2 semanas cuando se dé a conocer este dato que después les voy a comentar de inflación de septiembre. Y dólares para las reservas, es decir, es una economía en Argentina donde si vos no tenés reservas en el Banco Central en medio de un escenario de crisis permanente, terminás, como ustedes saben, que hemos terminado en las últimas décadas. Y para eso, el acuerdo con el fondo como única ancla de esta economía, porque ese es el otro tema. No tenemos ancla en esta economía, no hay ancla. El dólar ya no puede funcionar de ancla, las tarifas públicas no pueden funcionar de ancla, no hay un ancla en el precio de los combustibles, es decir, todo se indexa en esta economía. No podés pisar un solo precio más. Y el gobierno lo ha entendido en el acuerdo con el fondo, pero el tema es, bueno, ¿y cómo hacemos para desacelerar la inflación en esas condiciones? La única ancla que está tratando de construir Massa es la credibilidad en el acuerdo con el fondo, que se van a cumplir las metas fiscales y monetarias, que no vas a emitir más para financiar el tesoro y que el déficit va a ser 2,5% del PBI. Para eso usa instrumentos que jamás ni en sus peores pesadillas Cristina imaginó que iba a usar, por ejemplo, dólar a 200 para el sector sojero, como oferta por el primer mes de septiembre. Devaluación en cuotas del oficial, que se acelera este mes a 6,5%, en algunas semanas al 7% mensual. Pero para todo eso es clave que el techo del dólar, el dólar libre, no se amplíe. Lo deseable sería que se achicara, pero es clave que no se amplíe. Si se amplía es game over. Tenés que barajar y dar de nuevo, tenés que probar con otra cosa. Y ahí está, porque, como les decía, la sábana corta. Conseguiste 5.000 millones de dólares más para las reservas netas del Banco Central, que acumulaste por la liquidación de 7.000 millones de dólares del stock de dólar soja. La verdad que ha sido impresionante todo lo que había en stock en los campos, que se calculaban 12, 15 millones de toneladas. Se han liquidado 12 millones de toneladas, más de 12 millones de toneladas. Mañana se van a dar los números, más de 7.000 millones de dólares de liquidación del campo en un solo mes. Es récord histórico, desde 2003 nunca había pasado eso, pero todo eso es un stock. Todo eso es lo que estaba acumulado, no es un proceso. Y ahora voy a plantear qué hacemos después. Porque de acá a marzo no hay más dólares, y a partir de marzo, cuando empieza la cosecha gruesa, no lo podés hacer por un mes la oferta, porque eso es un proceso. Es la nueva soja que se siembra y se cosecha. Esto era un stock. Lo tienen ahí, véndamelo porque si no me estalla todo. Ahora haces eso y por otro lado emitís 1.400.000 pesos del Banco Central, 400.000 te lo quedás en retenciones, 1 billón de pesos que van al bolsillo de los productores de soja. Y como les pasa a ustedes, cada vez que venden un producto y reciben los pesos, no se ponen contentos. Dicen, ¿qué carajo hago con los pesos? Y en general lo que hacen es comprar cualquier cosa, o compran un bien, en el caso de ustedes, mercadería propia, lo que fuera, se están peleando, no, entregame, después te pago ya. O compran dólares. No hay otra forma de refugiar. Entonces se acelera la tendencia, te presionan sobre la brecha, te presionan sobre los bienes, sobre la inflación. La sábana corta permanentemente. En ese contexto, la pregunta es ¿dónde está el ancla? Porque, insisto, el ancla no está más como ha estado en otros procesos donde podíamos estabilizar la inflación en 25, en 40, en 50%, que ha sido algo que no fue exclusivo del kirchnerismo, porque Macri, cuando estabilizó la inflación en el 25% en 2017, también atrasó el tipo de cambio oficial. Y también ese año atrasó las tarifas. Y, por supuesto, es lo que hizo Alberto Fernández los 2 primeros años, atrasar el tipo de cambio oficial, las tarifas, durante gran parte hasta agosto del año pasado los combustibles. Bueno, todo eso no existe. ¿Dónde está el ancla de esta economía para que la inflación no siga corriendo, no al 100%? Estos últimos 3 meses, ahora van a ver los números, está corriendo arriba del 120% mensual, anual la inflación. 7% 3 meses consecutivos. Eso elevado a la 12, que es como se calcula de manera popular como un interés compuesto, eso da 125% anual. Entonces,
¿Cómo logramos estabilizar sin anclas una economía? Bueno, Massa dice, vamos a ir ordenando, haciendo lo correcto, lo que no se hizo antes, el frente fiscal, el frente monetario, tasa de interés real positiva, y eso va a ir generando en algún momento una desaceleración de la inflación, paso intermedio, un enfriamiento de la economía. El propio gobierno reconoce que va a ocurrir, no públicamente. Yo veo que el escenario no es tan sencillo y que enfrenta riesgos por delante. Primero porque cuando estás con una inflación al 100% y bueno, estás con un monstruo, un animal que no puedes domesticar. Y que en cualquier momento te levantaste y te comió. Y ese es un riesgo muy grande, que puede aparecer en cualquier momento en la puja distributiva, el conflicto social, un conflicto social que deriva en la falta de apoyo político. En cualquier momento puede aparecer un accidente que desestabilice todo el programa. Pero además estás en un proceso de encarecimiento del crédito permanente, es decir, la tasa tiene que seguir subiendo, va a volver a subir en 2 semanas, ya a niveles bien por arriba del 100% efectiva. El salario real no hay forma. Hoy Cristina no sé si puso un tuit para celebrar, como hizo hace 3 meses, felicitando a Palazzo de los Bancarios que había cerrado 60% la paritaria. Y hoy volvieron a cerrar la paritaria de los bancarios, que es un sector privilegiado, el 94%. 94% es la noticia de hoy. Obviamente hay 6 millones de personas que están en cuentapropismo, en el sector informal, en distintos sectores que están muy lejos de eso y que quedan muy por debajo de esa inflación. No hay forma de que los salarios se equiparen a la inflación en un régimen inflacionario del 6%, del 100% y en una economía en estas condiciones. No hay forma, entonces eso va a generar claramente en algún momento un enfriamiento de la economía, una caída del nivel de actividad que se está viendo ahora en algunos sectores, del consumo, de la actividad. Es todo un escenario muy complejo, porque si en algún momento eso termina de ocurrir, ahora no lo vemos en muchos casos porque mucha de la demanda está impulsada por distintos sectores que se sacan los pesos de encima y buscan sobreestoquearse de cualquier cosa que pueda tener la posibilidad de dólares adentro o de cualquier cosa que vaya en el futuro a ser un refugio de esos pesos. Entonces eso que estamos viendo y que mantiene el nivel de actividad de muchos sectores, o la propia brecha, que genera que haya en algún momento sectores que con dólares acumulados, hay una cantidad muy grande, pero en algún momento inexorablemente es muy difícil llevar un año a una economía con 100% de inflación, tasa de interés por arriba de ese 100%, puja distributiva corriendo por debajo y que no pase nada grave. Y el otro tema, ojo que, ahora van a ver, estamos frente a un escenario donde se plantea un tránsito de un año largo, pero acá todos sabemos que se viene inexorablemente un reacomodamiento del dólar oficial. Esto ya no va más. El gobierno está tratando de hacerlo, Massa está tratando de hacerlo de manera muy moderada, acelerando el Prolimpec, las mini devaluaciones diarias, pero tenemos una inflación que, este es el último dato de agosto, corría al 78%, esto cada vez que se agrega un mes más va a ir escalando, hasta llegar al 100% en diciembre. Pero fíjense, con tarifas que corren al 60%, con el dólar que ha corrido al 40% últimos 12 meses, es decir, con sectores que han quedado muy atrás, otros muy adelantados, pero otros muy atrás. Ahora, las anclas tradicionales del kirchnerismo, tarifas y dólares, oficial, no se pueden usar más como ancla y en algún momento va a haber que acomodar más aceleradamente. Sobre todo, porque este dólar de 147, el oficial mayorista hoy, pongámosle 150 para el importador, es un dólar que ha quedado muy atrasado. Fíjense lo que era en diciembre del 2020, a valores de hoy, descontado por inflación, 207, 210, 40% más alto. ¿Y quién se anima a hacer una devaluación del 40% en esta economía con 100% de inflación? Y que quede algo después
que sostenga políticamente el contener, bueno, un plan de estabilización. De hecho, el nivel del dólar al inicio del gobierno Alberto Fernández, a valores de hoy, del dólar oficial, también está alrededor de 210 pesos. Estamos con un dólar real muy similar al dólar atrasado de Macri de diciembre del 2017, que después devaluó, se vino la crisis, ¿no?, de la devaluación. El dólar, ¿se acuerdan?, de 18 pesos, traído a valores de hoy, es un dólar por inflación de 145, prácticamente ese dólar atrasado, que como obviamente estaban en mercado único y libre de cambio, generó después una corrida muy fuerte de dolarización de bonos en pesos y eras de VAX y demás, y un dólar que está apenas 15% más alto del dólar súper atrasado oficial que dejó Cristina en noviembre de 2015. Ese dólar 9,80 en el oficial, a valores de hoy es un dólar de 130 pesos. No estamos muy lejos de eso. Es decir, es un dólar de 147 pesos que cualquiera va a decir, bueno, mantenerlo, no vengas a contar con un dólar atrasado cuando el Banco Central no te vende los dólares porque no los tiene y tiene una brecha de 100%. Es obvio que el dólar está atrasado. Pero lo que les quiero contar es que se ha atrasado demasiado. Y se ha atrasado demasiado el año pasado porque era el año electoral y en algún momento había que clavar, y Guzmán estaba con sus planteos de que la inflación se iba a desacelerar, y se ha atrasado demasiado porque la inflación se adelantó mucho y muy rápido a partir de junio de este año, cuando empezamos a tener tasas muy superiores al 6% en esta parte del año, y 3 meses consecutivos del 7%. Entonces, ojo, que estamos ante un escenario muy pero muy complejo, donde Massa plantea, voy a hacer todo lo que no se hizo y que hay que hacer, y es correcto, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la tasa de interés real positiva, y el dólar, que obviamente reconoce tanto Massa como su equipo económico está atrasado, voy a tratar de ir llevándolo lentamente, porque si no, se me adelanta todavía más la inflación y me genera un desorden todavía mayor. Ahora, ojo, que nos estamos quedando con un dólar que está muy atrasado el dólar oficial, no hay reservas en el Banco Central, hay que transitar 5 meses hasta marzo, abril, que viene la próxima cosecha. El plan llegar con este plan gradualista hasta el año que viene tiene riesgos muy importantes. Y sobre todo porque aparece en el mundo, y no voy a detener mucho en esto, voy a ir rápidamente, para así podemos ir a lo otro que quería contarles. Aparece en el mundo un cambio de escenario drástico. En el último mes cambió el mundo. Estamos con el superdólar. Se está devaluando todo el mundo frente al dólar. Los bitcoineros que decían, el dólar no es reserva de valor y demás, que se está deshaciendo todo en el mundo, menos el dólar, que se está fortaleciendo. Miren, el dólar index está en 113, hace unos meses había estado en 90. Es el nivel más alto del dólar frente a una canasta de monedas que incluye al euro, a la libra esterlina, a la corona sueca, al dólar canadiense, al yen. Es el nivel más alto del dólar en 20 años. ¿Y eso qué significa para la Argentina? Un problemón enorme, porque se están devaluando todas las monedas de los países centrales, además del yuan, es decir, se devalúan frente al dólar. Esto le mete mucha presión al gobierno argentino, a un banco central que no puede devaluar en términos reales. Aceleramos las mini devaluaciones diarias y aún así seguimos apreciando, seguimos atrasando nuestro tipo de cambio, que corre por detrás de la inflación, seguimos perdiendo competitividad, posibilidad de generar más dólares. Pero además de que obviamente si alguien exporta a estos países, pierde competitividad desde la Argentina, pero eso no es lo fundamental. Además de que si se deprecia el yuan frente al dólar, se nos caen nuestras reservas brutas, porque de nuestras reservas brutas, más de la mitad de las reservas son yuanes en realidad. Saben eso, digamos, no son reservas dólares, sino son yuanes valuados en dólares. Entonces esta devaluación va achicando inexorablemente, pero bueno, eso es decorado. Y acá lo puse al revés, están devaluando también todos los países de la región. Está subiendo el dólar en todos los países de la región, en términos reales, porque son países que este año van, como Brasil, nuevamente a 5% de inflación anual, porque han tenido deflación los últimos 3 meses. Entonces, todo eso
y sobre todo Brasil, le mete mucha presión al Banco Central argentino sobre ese dólar oficial atrasado. El segundo tema que este cambio de escenario internacional le mete presión a la política económica del gobierno es el tema de las commodities. Siempre, y no me voy a detener acá, los economistas hemos visto en una serie larga que la cotización del dólar frente a esa canasta de monedas, lo que se conoce como el dólar index, y el precio, por ejemplo, de la soja, pero da lo mismo para todas las commodities, es inversamente proporcional. Cuando el dólar se aprecia en el mundo, el precio de las commodities cae. Y viceversa, cuando hay un dólar muy devaluado, como había en los últimos meses o el año pasado, que el dólar con la tasa cero estaba devaluándose en el mundo, el precio de las commodities. Esto es porque los precios de las commodities se miden en dólar, entonces es inverso. Ahora vemos que la soja ha caído de los 600 dólares a cerca de 500, pero sigue en niveles muy elevados porque tenemos el tema Ucrania, la guerra y demás. Pero ojo que es un escenario que le mete mucha presión a la política económica de la Argentina. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de corto plazo ahora, para el 2022? Primero, que la falta de dólares va a continuar. Es decir, desde octubre veremos... mañana va a hacer un balance el ministro de Economía junto a Ciara de los dólares que ingresaron, cómo se recompusieron las reservas, pero hay un problema enorme respecto a la disponibilidad de dólares del Banco Central. Las restricciones para las importaciones van a continuar, para el pago de importaciones, y la pregunta es cómo se resuelve, y yo creo que debe resolverse, que es muy difícil pasar el verano con el actual esquema cambiario. Yo creo que muy probablemente va a haber o parches o algún tipo de desdoblamiento para resolver el problema cambiario en las próximas semanas, porque hay un problema claro de oferta. Van a ingresar, históricamente vemos la serie, y en estos 5 meses ingresan muy pocos dólares, y van a ingresar mucho menos dólares después de que el Banco Central mostró el hacha de que puso un dólar a 200 porque le había quedado muy atrasado el otro. Y además hay un problema de demanda porque desde que salió la circular del Banco Central en fines de junio respecto a los 180 días para pago de importaciones y demás, obviamente, ustedes lo saben, muchas empresas no pudieron hacer eso porque sus proveedores no lo aceptaban, pero hay sectores y sobre todo empresas importantes, grandes, multinacionales y demás que efectivamente han hecho uso de esa normativa y eso vence a fines de diciembre. Y el Banco Central va a tener que soltar ahí un stock de dólares importante, porque la Argentina no ha caído en default de deuda comercial ni siquiera en el 2001. Y además hay otros sectores como agroquímicos o energía o algunos otros sectores donde los plazos eran menores. Han negociado que fuera deuda comercial a 90 días, o sea que ya a partir de octubre, noviembre hay una demanda adicional que va a desplazar al resto de la demanda por importaciones. El otro tema que quería mostrarles y el riesgo de corto plazo, es que la inflación de septiembre, este dato no se conoce todavía, pero fue peor que la de agosto. La medición que tiene el Banco Central de la inflación de septiembre es que dio arriba del 7%, muy cercana a la inflación de julio. Y la inflación de alimentos en septiembre voló arriba del 8%. Por arriba de la de agosto y por arriba de la de julio. Y eso le mete presión a toda la política económica. Primero porque es otro mes donde se atrasó el tipo de cambio, después porque cuando se conozca en 2 semanas el dato, vuelve a subir la tasa de interés, impacta en todo el crédito, el encarecimiento del crédito. Se dice en una dinámica donde, ahora van a ver, vas a tasas de interés que son totalmente insostenibles. No se puede sostener este escenario. El propio Massa lo reconoció ayer cuando dijo que la idea es desinflacionar en algún momento para reducir la tasa de interés para que no explote todo el año que viene. Pero este dato también mete mucha presión desde el punto de vista de la dinámica política. Porque hoy vimos una señal respecto a cierta impaciencia de Cristina o de parte del gobierno respecto a los resultados y al impacto social, y obviamente 3 meses consecutivos de 7% de inflación
que se va a ver reflejado obviamente en incremento de pobreza y todos los indicadores sociales en este segundo semestre, van a ser mucho peores que el primer semestre, pero también se van a ver reflejados en las encuestas que van a venir en el inicio del año electoral, en el verano. Entonces todo eso complica, y veo yo que es un riesgo muy grande de corto plazo, la administración de este programa económico, que es un programa de estabilización para alejarte de la crisis total, pero no es un plan antiinflacionario. De hecho, muchas medidas le agregan inflación. Es decir, acelerar el crawling peg, como tenés que acelerar, porque si no, no solamente no tenés dólares, sino que tenés una devaluación mayor a futuro, o quitar subsidios, que impactó también fuerte en los precios en septiembre, o no mantener más pisado el precio de los combustibles. Viene ahora el fin de semana otro aumento de las naftas. Bueno, todo eso en el corto plazo es inflacionario. Entonces, un plan de estabilización que no es antiinflacionario. La pregunta es cuánto podés aguantarlo en una dinámica donde estás corriendo el 100%. El segundo tema, que ya es el largo plazo de la Argentina, 2023, es que el acuerdo con el FMI, creo yo, no alcanza como ancla del resto de la economía. Sobre todo porque hay un riesgo grande de que Cristina pierda la paciencia. Por esto que les decía, Cristina es totalmente consciente de todo lo que se está haciendo respecto al ajuste y demás, y le ha dado el aval total a Massa. Pero como ningún político, y sobre todo alguien que ha hecho bandera respecto a algo totalmente distinto, a todas estas medidas y todos estos instrumentos, por un lado no milita el ajuste o no milita esta política económica, y por otro lado se empieza a inquietar por los resultados. Y esos resultados yo creo que por lo menos hasta fin de año no son resultados para festejar, porque si vos no bajás más rápidamente la inflación, todo empieza a crujir y se desacelera más rápido el nivel de actividad. Entonces te quedás con una inflación alta, con un menor nivel de actividad, no es un escenario mejor el que vas a ver desde el punto de vista político, sino es un escenario peor. Y eso puede generar un riesgo de la sustentabilidad política. Después, de acá a agosto, Massa ha pateado, y está bien que lo hiciera, porque no quedaba otro, porque si no estábamos todos los meses y todas las semanas respecto a la deuda en pesos que corría al dólar libre. Bueno, ojo que hay vencimiento de deuda en pesos muy importante que se han pateado para agosto del año que viene, que es cuando caen las PASO. Y esos vencimientos de deuda en pesos que se han logrado patear gracias a que ustedes no saben dónde poner los pesos, bueno, al tenedor de deuda en pesos le dijeron, ¿qué querés? ¿Ajustado por inflación o ajustado por dólar oficial? Bueno, lo que salga mejor, el bono dual. Entonces, lo que dé más, lo que rinda más, bueno, sí, bueno, también te lo compro. Y se pateó un año. Pero ojo, que si no hay un acuerdo político más amplio respecto a qué se va a hacer con esa deuda en pesos, ayer Massa lo dijo en el Congreso, es necesario que no haya un posible ministro de Economía de un gobierno entrante diciendo, miren, esta deuda en pesos yo no sé si hay que repartirla o no, porque si eso ocurre, vamos a tener una corrida enorme en plena campaña electoral. Y si no ocurre, lo mismo vamos a tener una corrida, como ha ocurrido siempre en los años electorales, aquellos que están en pesos y buscan refugiarse en dólares. La tasa de interés del 107% o la de 115%, como va a quedar la efectiva dentro de 2 semanas, es insostenible porque eso duplica todos los pasivos monetarios, además de impactar sobre la deuda del Tesoro, duplica todos los pasivos del Banco Central, los duplica. Hay 8 billones hoy de Leliq y Pase, en un año va a haber 16, el doble, o más. Y eso genera un problema porque dispara también la expectativa de devaluación, que es básicamente esta cuenta, que no sé cómo la hacemos los economistas, decimos, bueno, todos los pasivos monetarios, la base monetaria, es decir, los pesos que hay circulando más caja de ahorro y cuenta corriente, que son pasivos no remunerados del Banco Central, más los pasivos remunerados del LIT y Pases, todo eso lo medimos contra las reservas brutas y nos da un numerito. Y en general vemos que ese numerito es más o menos como ha ido moviéndose el dólar libre. Para mí es un cálculo totalmente trivial, intrascendente, pero los economistas lo vemos y decimos, che, más o menos se mueve igual, entonces sigámoslo, porque
Y bueno, hoy da 345 ese numerito, y más o menos el dólar libre está en 310, el plan de estabilización. Massa lo mantiene por abajo. En algún momento daba menos el numerito y estaba el dólar libre por arriba, cuando se disparó y renunció Guzmán y demás. Pero más o menos está por ahí. Se lo resumo así nomás. El calculito es que si seguimos la tasa del 100, este cálculo el año que no viene nos da 600, el dólar libre, que no es descabellado, porque el dólar oficial, el propio gobierno lo puso para fines de año que viene en 270, con que ya le pongamos 10% más, ya nos da 300, si mantenemos la brecha del 100%, tenemos el dólar libre en 600 el año que viene. ¿Se entiende? Entonces, bueno, así vamos a estar. Entonces, a ver si voy rápidamente a esto, ¿no? Y acá viene la parte optimista. Ale, me quedó un minuto para la parte optimista. me dijo, Ale, ponele onda, ¿viste? Levantamos, ahora me queda menos, 46 segundos. Oportunidades para Argentina, sectores mejor posicionados. El mundo que demanda alimentos y energía, salida exportadora, la agriindustria, no voy a detener esto, pero realmente lo creo. La energía, todo lo que hace falta, vean entre paréntesis todo lo que hace falta para que estos sectores, que todo es ya un lugar común, decir, tenemos todo esto, bueno, pero hace falta inversión y para eso reglas estables. La nueva economía, esenciales, turismo, economía del conocimiento, podemos tener dólares ya, puede ser uno de los sectores que entre en un desdoblamiento. Si hay un problema del Banco Central de cómo derivar la demanda de dólares de turismo al exterior o pago con tarjeta al exterior, que son 800 millones de dólares mes, puede ser más, puede ser 1000 palos dólares mes. Pero si vos vas a derivar un dólar financiero eso, tenés que meterle oferta en ese dólar, porque si no ese dólar se te va, ese dólar que hoy está en 300, el MEP o 290, se te va a cualquier valor. Entonces hay toda una discusión si ahí no se puede derivar, por ejemplo, el sector de economía del conocimiento, que liquiden a un dólar que hoy exporta 7.000 millones de dólares, para darle un poquito de oferta, o parte de la soja, ¿no? Hay toda una discusión. Lo que digo es que si este sector vos le derivás un dólar más alto, que ya hay muchas operaciones que se hacen afuera y demás, tenés dólares ya, laboratorios, humanos, ganadería. La Argentina tiene todos los sectores, es un país privilegiado porque tiene todos los sectores muy bien posicionados. El turismo receptivo explota, vos conseguís un dólar financiero libre, digamos, y vas a tener, como tenías en 2019, sin cepo, tenías 250 millones de dólares entrándote por del dólar a tarjeta todos los meses. Son 3.000 millones de dólares, bueno. Hay toda una cuestión del mercado interno, la cantidad de dólares que tienen los argentinos en el colchón para disparar ese sector, logística y distribución, revancha del consumo. Bueno, hay un montón de sectores que tienen un crecimiento enorme si se ponen reglas de juego claras hacia adelante. Tenemos toda una discusión respecto a los sectores más protegidos, la sustitución de importaciones, a los dólares dependientes, estos sectores que vemos ahí. Pero yo creo que son discusiones que se pueden dar dentro de un contexto que es fundamental. Y el contexto es este que voy a mencionarles ahora, ¿no? Friedman decía, la inflación es tributación sin legislación. Y yo creo que los políticos se acostumbraron, sobre todo en los últimos 15 años, y esto pasó sobre todo con el primero y segundo gobierno de Cristina, a que la inflación la vamos llevando. Era un animal doméstico. Era un caniche, después, bueno, se hizo, no sé, un pitbull, después se hizo más grandote, un gran danés, pero era doméstico. Y más o menos le estamos llevando precios, devaluamos un poquito, atrasamos un poquito los subsidios, con los subsidios, las tarifas, el tipo de cambio, la vamos llevando. Bueno, ya no va más eso. Ahora es un monstruo, que se los va a comer a todos. A nosotros, pero también a ellos. A los que están manejando la institucionalidad, la política de la Argentina, ¿no? Y Galbraith decía, el otro lado de la biblioteca, que la especulación es la respuesta descoordinada de los agentes económicos a la incertidumbre. Y obvio. El presidente dice, están especulando. ¿Y quién no? Todo el mundo está especulando. Está en los libros de texto. Y es generalizado, no es uno, un sector, nombre y apellido. Todo el mundo. Cuando recibe los pesos dice, ¿qué hago con los pesos? ¿Dónde los puedo refugiar? Entonces, miren la cantidad de dólares que se fueron
del sistema dólares billete. Esto es formación de activos externos, una contracara de la cantidad de dólares que ingresas en las presidencias, y que solo por momentos muy específicos, con el super cepo, con brechas cambiarias enormes, y aún así los dólares se siguen yendo por donde sean. Se siguen yendo por donde sean, cuando hay cepo y no hay posibilidad de atesoramiento. Como lo hemos visto, lo que ha pasado con el superávit comercial, o lo que ha pasado con todo el tema de la cuenta de turismo, los pagos al exterior, bueno, no los quiero... Prioridad 1 para los próximos años de Argentina: ordenar la macro con reglas de juego estables. Prioridad 2, ordenar la macro con reglas de juego estables. Prioridad 3, no olvidar la 1 y la 2. Y que no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas. Y esto no es una receta económica. Esto es un problema político. Acá es necesario un acuerdo político muy amplio sobre cómo se alcanzan, primero, algunas reglas básicas, ¿no? Equilibrio fiscal, monetario, cómo se desinflaciona. Los programas de shock exitosos en el mundo. Israel en el 85 tuvieron un apoyo político enorme detrás y tuvieron el componente típico, ortodoxo típico, que es el fondo del problema, el ajuste fiscal y monetario, pero un componente heterodoxo que era un acuerdo político sobre congelamiento de precios, salarios, tipo de cambio, tarifas, tasa de interés, después de un shock inicial. Porque está escrito que la inercia inflacionaria, por más de que vayas mañana a déficit cero o a emisión cero mañana, la inercia inflacionaria te pasa por arriba la credibilidad del gobierno, la reputación y las variables reales. Esto es, si yo digo mañana, quito todos los subsidios a la energía y voy a déficit cero, quito todos los subsidios de promoción industrial que hay en el presupuesto, elimino Tierra del Fuego, las prepagas, obras sociales, el IVA reducido para este sector y para una cantidad enorme más, igualmente voy a tener 4 o 5 meses de una inflación que me dejó el dólar atrasado, me quedé sin reservas en el Banco Central, hay una inflación que igualmente inicialmente se me va a disparar si tengo que acomodar, y todo eso, si yo no tengo después alguna forma de romper la inercia inflacionaria, me pasó por arriba al gobierno y me destruyó el programa económico. Entonces, no es tan fácil. Hay que ver cómo se han hecho los programas de desinflación exitosas, no en los países desarrollados que funcionan con moneda, sino en los países que no tienen moneda, como la Argentina, donde todo el mundo quiere huir de su propia moneda, del peso. Cuando digo tipo de cambio único, sin cepo y flexible, es porque así funciona el mundo. Y así es lo que autoriza el Fondo Monetario Internacional, con el cual vamos a tener que convivir los próximos 10 años y que va a ser la base de un programa económico. El tema de dolarización son cosas exóticas que el mainstream de Washington, del FMI y del Banco Central Europeo no aceptan en el mundo. Es decir, el FMI no va a aceptar un programa de dolarización en la Argentina. Entonces no discutamos cosas que no existen y que no se van a poder aplicar. Nosotros necesitamos una economía ordenada y que funcione como todos los países latinoamericanos hoy, salvo Venezuela. Países que están llenos de reservas en el Banco Central. Países que usan un tipo de cambio flexible para que, justamente porque van en contra del ciclo norteamericano. Cae el precio de las commodities, devalúan y eso les permite mantener el ingreso de dólares sobre sus economías. Al revés, el dólar se derrumba, precio de las commodities volando, y hacen lo que hicieron todos los países en los últimos años. El dólar cae en esos países y eso atenúa el shock externo del aumento del precio de las commodities en esos países. Por eso tienen desde las últimas 2 décadas inflaciones de un dígito bajo. Chile, Bolivia, Colombia, Brasil. Es decir, son todos países que han aprendido la lección y eran todos países que tenían un problema muy grande de dolarización de sus economías, de corridas, de inflaciones altas, pero eso se terminó y fue un trabajo muy grande de desdolarizar las economías y funcionar como funcionan las economías modernas capitalistas importantes. Ahora, todo eso, insisto en este punto, requiere
un acuerdo político de fondo, porque la Argentina tiene un problema adicional, que es que todo el mundo descree de las instituciones. Y es un problema que tiene este gobierno, pero es un problema que va a tener el gobierno que venga después de la elección del año que viene si hay un cambio de gobierno. Entonces, la crisis se define como el cambio brusco, sorpresivo, en lo conocido, que una vez que se manifiesta, limita la capacidad de acción. Lo conocemos muy bien, ¿no? Porque hemos visto pasar los gobiernos y hemos visto decir, che, pero esto va a tener una crisis. Y cuando tienen la crisis, se desesperan, porque ahí los márgenes de acción son mucho menores. Macri anunciando sin el acuerdo del fondo, en 5 minutos el acuerdo con el fondo, porque estaban en pánico. Alberto Fernández, no sabiendo qué hacer un fin de semana, porque le colgó los botines al ministro de Economía. Y no solamente no tenían plan, no tenían ni recambio. Y estaban en pánico. Entonces, este es un mundo que tiene cada vez más crisis, cada vez más cisnes negros, por todos lados. Y en Argentina la crisis es la normalidad. Y al revés, lo que hay que producir acá es un cambio brusco para salir de esa normalidad de la crisis. Porque yo creo que si no, el riesgo es que en algún momento la crisis genere un daño muy grande, mucho mayor del que ya hemos visto. Y por eso les decía, creo que ahí hay hoy en marcha un plan que es, llego al año que viene, trato de ordenar un poquito las cosas y la crisis la resuelve el próximo. Y yo creo que vamos a seguir en esa dinámica de crisis y el riesgo es que le estalle a este o al próximo. Para nosotros es indistinto, digamos, porque el riesgo y el daño va a ser igual para los argentinos. Y me parece que hay una oportunidad de tratar de coordinar entre el incentivo que tiene este gobierno de poder llegar al final de su mandato y despejar muchos de los riesgos que les comenté y el incentivo que tiene quienes aspiran a sucederlo de poder gobernar después de 2024. Si no, me parece que vamos a seguir permanentemente en este escenario de frazada corta, ¿no? Donde los argentinos hemos encontrado una gimnasia de cómo tratar de refugiarnos, pero hay una parte de la población básicamente sin activos, sin dólares, sin propiedades, que lo único que pueden hacer es tratar de llegar como sea a fin de mes, y eso en una democracia moderna tiene muchos riesgos desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema y también de la convivencia social y pacífica entre todos los argentinos. Muchas gracias.